Él puede iluminar nuestra mente para que las entendamos. Tal vez, hermanos, antes de entrar en detalle en la enseñanza de esta mañana, quisiera aclarar, hermanos, algo, la diferencia, hermanos, en que hay entre el análisis lógico de las Escrituras y lo que es la revelación de Dios. Muchos piensan, hermanos, que la profecía se puede aprender estudiando libros. Y yo quiero, hermanos, en esta mañana que quede claro que la profecía, hermanos, tiene que ser revelación. Hay una gran diferencia, hermanos, una profunda diferencia, hermanos, entre lo que es revelación y un análisis lógico. Hay personas, hermanos, que estudian la Biblia y analizan la secuencia de los acontecimientos y, bueno, sacan conclusiones lógicas de algunos aspectos proféticos. Pero la revelación, hermanos, va más allá. La revelación, hermanos, es destapar los misterios que están escondidos dentro de la palabra. Es hacer manifiesto lo que está escondido, lo que no sube a la mente de cualquiera, lo que no se puede aprender en una institución académica, lo que no se puede aprender con libros ni por medio, hermanos, de la transmisión de otra persona. Esto, hermanos, es la revelación. Hemos explicado muchas veces, hermanos, que la revelación es un misterio. Si la revelación no fuese un misterio, no tendría nada de extraordinario. Hay un análisis lógico que cualquiera le puede hacer a las Escrituras. Alguien se convierte en un estudioso de la Biblia y profundiza, consigue diccionarios, un poco de conocimiento de griego, qué sé yo, y le entra ahí, puede encontrarle lógica a las Escrituras. Pero entendamos, hermanos, que la revelación no se aprende con lógica. Ciertamente la revelación sí tiene lógica, pero no se aprende con lógica. No sé si usted me va a comprender este manejo, pero hay cosas que sí se aprenden con lógica. Por ejemplo, si usted quiere saber acerca de los dones del Espíritu Santo, leemos, analizamos y por qué Pablo dijo esto, por qué analizando esto, aquello, sacamos conclusiones lógicas a raíz del escudriñamiento de las Escrituras. Pero la revelación de la palabra, hermanos, es ajena a la habilidad mental, es ajena a la habilidad inteligente de aprendizaje que alguien tenga, muy ajeno a eso. La revelación del Espíritu Santo, hermanos, es algo donde Dios, hermanos, abre extraordinariamente los ojos de adentro para que se comprendan cosas que no se comprendían. Por eso Jesús utilizaba expresiones como estas. Estas cosas golpean mucho a los teólogos, hermanos, porque para ellos todo debería reducirse a teología, pero sin embargo la revelación es fuera de ello y lo podemos demostrar a lo largo de la Biblia. Vino el Señor Jesucristo, hermanos, y decía: Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Estaba hablando, hermanos, de las profundidades de la Biblia. Dice Jesús: te alabo, Padre, porque tú se las escondiste a los sabios y entendidos. Quiere decir que hay gente muy entendida, muy sabia, muy docta, si usted quiere, pero que le es escondida la revelación de la palabra. Pero la revelaste a los niños. Y miren, si usted compara a un hombre ya viejo, hermanos, que se ha preparado en este mundo académicamente con un niño que no ha recorrido nada en esta vida, usted dirá: pues, ¿qué sabe este? Sin embargo, el Señor dice que ahí orienta el Señor la revelación. Puedo poner ejemplos bíblicos. Los fariseos, hermanos, los líderes religiosos, el día que Jesús entró cabalgando en un pollino, oiga esto, solo para hacer un ejemplo, hermano, de lo que es revelación y lo que es lógica. Los fariseos, hermanos, cuando vieron a Jesús entrar cabalgando en un pollino, sucedieron dos cosas extraordinarias ahí. Una es que se estaba cumpliendo la revelación antiguo testamentaria, hermanos, de que estaba entrando el Mesías príncipe. Y eso lo dice no solo Daniel, sino que lo dijo Miqueas también. Alégrate, Sión, porque tu príncipe, tu rey, viene a ti cabalgando sobre un pollino, ¿verdad? Esa es la profecía antiguo testamentaria, tan clara. Sin embargo, hermanos, cuando los fariseos y los líderes religiosos vieron a Jesús entrando sobre un pollino, ni se les cruzó siquiera, ni siquiera se detuvieron, no les fue alumbrado. Quizás sabían ese pasaje, pero no les fue revelado, les permaneció oculto. Sin embargo, los niños, cuando vieron a Jesús, dice que salieron, hermanos, y con mantas y con ramas, y salían y se ponían delante del asno donde Jesús iba cabalgando, y gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la palabra Hosana, hermanos, es una palabra tremenda, porque ya he explicado otras veces que la palabra Hosana significa: sálvanos, Jehová, te rogamos. Es una palabra, hermanos, que es conceptual. Es una palabra que tiene contracción de varias otras palabras, está unida con otras palabras, y quiere decir: sálvanos, Jehová, te rogamos. Eso quiere decir la palabra Hosana. Y los niños, hermanos, reconocieron que ese que iba cabalgando el pollino era el Jehová del Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, es que cuando los líderes
líderes religiosos oyeron a los niños que le decían Hosana a Jesús, se escandalizaron. Cállalos, le dice. ¿Ya oíste lo que te están diciendo? Como que dice, ¿cómo te atreves tú a que te digan Jehová? ¿Cómo te atreves tú a que te reconozcan estos niños como Jehová? Y vino Jesús y les dijo, ¿no han leído ustedes que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionó la alabanza? El Señor no los cayó, hermanos, porque lo que esos niños estaban cantando era una gran verdad. El que iba entrando cabalgando en un pollino era el Jehová del Antiguo Testamento. Era Dios, hermanos, hecho hombre. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Él era el que estaba entrando ahí. Pero los líderes no lo reconocieron, hermanos. Los líderes hasta molestos, estaban furiosos. Y los niños tuvieron revelación. ¿Qué le parece? ¿Y qué revelación? Y no la aprendieron en una sinagoga, no la aprendieron a los pies de Gamaliel, no la fueron a aprender, hermanos, a los pies de ninguna escuela de filosofía griega. Ellos, hermanos, porque les fueron alumbrados los ojos por su pureza, por ser niños, entendieron, hermanos, que el que estaba ahí era el Cristo, lo reconocieron y salieron a adorarle. Los líderes religiosos estaban molestos. Esa es la gran diferencia. Los líderes religiosos, hermanos, con todo y sus flamantes teologías, eran analíticos. Este no puede ser el Mesías, decían. Este es de Nazaret y la profecía dice, las escrituras dicen que de Belén tenía que ser el Mesías. Oigan sus análisis. Muy buenos, ¿verdad? Muy bueno. Claro que es bueno, porque así dice la profecía, así dice las escrituras. Dice, hermanos, que de Belén tiene que nacer el Mesías, pero ellos creían que Jesús era de Nazaret. Les fue cegado el entendimiento para que se cumplan las palabras del profeta Isaías. Entendamos entonces, hermanos, que hay una gran diferencia entre el análisis lógico de las escrituras y la revelación que proviene del Espíritu Santo de Dios. La revelación del Espíritu Santo es extraordinaria, sumamente extraordinaria. Así que viene Jesús, hermanos, y ese día dijo, te alabo, Padre, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, dice, porque así te agradó a ti. Y nadie conoce al Hijo, dice, sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino solo el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Oiga esto, hermanos. Y todo el mundo piensa que sabe que hay Dios. Eso es lo que cree la gente. Toda la gente cree que sabe que hay un Dios. Pero Dios, hermanos, es un concepto nada más. Pero que le sea revelado Dios a una persona, eso solo depende si Cristo lo quiere revelar a alguien. Por eso dice, nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Repito, hermanos, y voy a hacer mucho énfasis en esto, la revelación es algo extraordinario que es ajeno, hermanos, a la inteligencia humana. Un día Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Miren, la gente con todo y sus buenas intenciones y con su buen pensar, no con mala intención, sino con buenas intenciones, decían que dicen que tú eres Moisés, dicen que tú eres Elías, porque no lo estaban comparando con un malvado, lo estaban comparando con los grandes del Antiguo Testamento. Quiere decir que con todo y sus buenas intenciones, ellos comparaban a Jesús, hermanos, con cualquier grande del Antiguo Testamento. Pero Jesús les dice, ¿pero ustedes quién creen que soy yo? Y viene Pedro y dice, Señor, a mí me parece que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces viene el Señor, hermanos, y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Ya? ¿Verdad, hermanos, que la revelación no viene de carne y sangre? Esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está. Entonces quiere decir, hermanos, que la revelación de la palabra es algo ajeno a la listura mental que alguien pueda tener. Alguien se puede apreciar de muy docto, muy capaz y muy ilustrado en cuanto a las cosas de la Biblia. Amén. Aceptemos que lo sea. Eso no garantiza que tenga la revelación de Dios. Eso no garantiza que Dios le tenga que dar la revelación por ello. Eso no quiere decir que por eso, hermanos, es propietario de la revelación de Dios. Viene Dios, hermanos, y oiga lo que le dijo a Jeremías. Y Jeremías no era un muchacho tonto, era un profeta consagrado a Dios. Pero viene Dios y le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Pero oiga, no le dijo, estudia los rollos, estudia bastante los rollos porque ahí vas a encontrar cosas ocultas. No. Oiga cómo viene la revelación, hermanos, y que entendamos que la revelación es extraordinario. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Después de haber recibido una grandísima revelación como la que tuvo el profeta Jeremías. Después de algún tiempo y cuando tuvo sus luchas y sus persecuciones, viene Jeremías y le está pidiendo ayuda al Señor. Le dice, Señor, mira, yo he estado solo, me has llenado de indignación, mis conocidos se han apartado, todo el mundo me aborrece, hasta los que yo antes eran mis amigos ahora me dan las espaldas, aquí a nadie me quiere, hasta la que duerme conmigo a mi lado. El Señor le dijo, cuídate, no abras la boca delante de tu mujer, delante de tus hijos. Viene el Señor y lo apartó y lo puso solo. Y bien, hermanos,
Jeremías y le dice a Dios: Señor, ¿pero por qué todo esto? Yo ni siquiera me he engreído a causa de tu profecía, le dijo. Oiga, Jeremías sabía perfectamente bien, hermanos, que ser poseedor de la profecía era, hermanos, era motivo para que cualquiera se engreíera. Era motivo, hermanos, para que cualquiera se sintiera un soberbio. El apóstol Pablo, después de recibir tremendas revelaciones de Dios, dice que Dios le dio un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, para que lo abofeteara, para que la grandeza de las revelaciones, ¿qué dice? No me exaltasen desmedidamente. Quiere decir, hermano, de que la revelación sí puede llegar a ensoberbecer a alguien. Y fue necesario, hermanos, poner un mensajero de Satanás, alguien que le humillase, para que no se fuese a ensoberbecer sobremanera. El apóstol Pablo siempre, hermanos, cuando da doctrina a la iglesia, dice, hermanos, que Dios nos dejó a nosotros la gloriosa manifestación del Espíritu Santo, por medio del cual, dice, nos ha dado a nosotros a conocer grandiosas y preciosas promesas. Y luego dice, hermanos, en otra parte, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni suben al corazón del hombre, son las que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Entonces, hermanos, sepan ustedes que la revelación es algo ajeno, hermanos, a la buena intención, a la capacidad humana, a la habilidad humana, ¿a qué? A la listura humana. Hagamos a un lado eso. La revelación, hermanos, es el producto de la humillación y la búsqueda sincera de Dios. Es el producto de la sencillez y la búsqueda de Dios con humildad. Es la búsqueda, hermanos, de una dependencia divina. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y entonces, hermanos, el Señor pone el ejemplo de los niños, porque en los niños, hermanos, está la humildad y la pureza, características vitales, hermanos, para que Dios dé a conocer las obras de su Espíritu Santo. Muy bien, tal vez estoy dando esto, hermanos, como otra introducción más, pero vamos a continuar con las profecías. ¿Han quedado algunas dudas, hermanos, después de que vimos las profecías en estos 3 cultos que hemos pasado? Han surgido algunas dudas por ahí, pero yo pienso que se han minimizado las dudas, y las dudas ahorita casi generalmente convergen en un mismo asunto. ¿Hay alguna duda, hermanos, sobre lo que será el rapto de la iglesia? Tal vez voy a aclarar algo o ampliar un poco algo al respecto. La segunda venida de Cristo, hermanos, a veces en la Biblia, el rapto de la iglesia, hermanos, está contenida dentro de la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo, hermanos, ¿qué diríamos? Es un acontecimiento final que incluye tanto el rapto como su regreso. Pero a todo esto se le llama la segunda venida de Cristo. Lo único que la primera fase, digámoslo así, que la segunda venida de Cristo consta de 2 fases. Pero siempre el rapto, hermanos, también en cierta manera está contenido dentro de la segunda venida de Cristo. Solo que el rapto, hermanos, es algo que es ajeno y que es ignorado por muchas personas. Por eso la Biblia dice, hermanos, que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, será como un ladrón en la noche. Lógicamente que si será como un ladrón en la noche, hermanos, quiere decir que nadie va a percibir aquello. Será algo tan sutil, tan oculto, tan escondido, que nadie lo va a percibir. Pero viene el Señor, hermanos, y dice: pero vosotros no sois de la noche, aclarando que la iglesia no tiene que ser tomada de sorpresa. La iglesia que va a ser arrebatada tiene, hermanos, que estar atenta, y sí va a percibir, y tendrá que ser, hermanos, aún unos instantes antes, tendrá que ser advertida de su levantamiento. Ahora usted no sabe ni el día ni la hora, pero eso, hermanos, tendrá que ser un aviso inmediato. Pero sí tendrá que ser advertida la iglesia, eso téngalo usted seguro, porque el apóstol Pablo dice: pero ustedes no son de la noche, sino ustedes son hijos del día, para que aquel día los vaya a sorprender como ladrón. Si Pablo está diciendo, hermanos, que la iglesia no va a ser sorprendida como un ladrón, es lógico que tiene que ser advertida. Eso, hermanos, sí tiene lógica. De manera, hermanos, de que el rapto de la iglesia, les decía, hermanos, será algo advertido previamente, pero todo aquello es parte, hermanos, es la primera fase del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Viene primero y toma su iglesia. Tal vez no me gusta a veces, hermanos, explicar las cosas así, pero a veces eso nos ayuda a comprender. El Señor, hermanos, dice que después de haber derrotado al diablo, después de haber resucitado, dice, hermanos, que según la Biblia, dice que el Señor subió a los cielos y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así dice, ¿verdad? También hago otra explicación o otra aclaración. Diestra no quiere decir derecha. A veces, hermanos, muchos dicen: ya ve, pues hay Trinidad, porque allá está el Padre y a la derecha se fue a sentar el Hijo. No entendamos así. No hay muchos tronos, hay un solo trono. Jesús dijo: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
No hay muchos tronos, hay un solo trono. Es Cristo, hermanos, venciendo, se sentó a la diestra, pero diestra quiere decir en el cetro, en la autoridad de Dios. Entonces, hermanos, el Señor se ha sentado en el trono del Padre, en el trono de Dios, como Dios, porque así lo dice la Biblia. Y estamos en el verdadero Dios, en Jesucristo, dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así dice el apóstol Juan allá en la primera carta, capítulo 5. Así que, hermanos, Cristo venció y se sentó en su trono. ¿Pero dónde está el trono de Dios? Pues en el cielo es mi trono, dijo el Señor. Pero ahora, hermanos, viene el Señor y se levanta de su trono en su segunda venida. Por eso lo digo, lo explico así para que comprendamos, hermanos, cómo la segunda venida de Cristo, hermanos, son dos fases. Se levanta el Señor de su trono y dice, bueno, ya es el tiempo de regresar a la tierra. Viene y en su camino el Señor se queda en los aires. Los aires es un lugar intermedio entre el cielo y la tierra. Es un lugar, hermanos, no específico. Es un lugar donde se van a celebrar las bodas del Cordero. La Biblia también dice, subiremos a las nubes, subiremos a los aires. Hay un lugar, hay un estado que no es precisamente el cielo, que es donde se van a celebrar las bodas del Cordero. Por eso le digo, se levanta el Señor de su trono y desciende y la iglesia sube. Ese ejemplo, hermanos, está tipificado, hermanos, con lo que pasó a Isaac cuando le fue tomado esposa, Rebeca. Ella viene, hermanos, él viene y sale a encontrar en el campo a la esposa que ya trae el mayordomo de Abraham. Y en el campo se encuentran los dos. Y él no conoce aún, y aquí, hermanos, es donde se va a realizar un compromiso. Esto es exactamente, miren, aquella mujer sin haber conocido, hermanos, quién iba a ser su esposo, abandonó su tierra y todo para ir a casarse con Isaac. Y se encuentran ahí a media llanura. Sale Isaac a encontrarlo y ella viene con el mayordomo y a medio camino se encuentran. Eso es exactamente, no voy a explicar eso, hermanos, pero ahí está la figura de lo que es el encuentro entre Cristo y la iglesia. Cristo viene se levanta del cielo, el Señor se levanta de su trono, viene a los aires y la iglesia se levanta de la tierra, sube a los aires y en los aires, hermanos, es el lugar de concierto, es el lugar, hermanos, del encuentro, es el lugar, hermanos, de reunión. Entonces ahí nos vamos a encontrar con el Señor. ¿Qué va a suceder durante el rapto? Muy bien. Durante el rapto, todos los que durmieron en esperanza, todos los que durmieron en el Señor se levantarán y van a resucitar. Y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados. Ambos, los que están muertos como los que estamos vivos, tenemos que adquirir un cuerpo de gloria semejante al del cuerpo suyo. Cristo, hermanos, después de haber resucitado, adquirió un cuerpo de gloria. Un cuerpo que ya no muere, un cuerpo eterno. El cuerpo de Cristo, hermanos, que ahora Él posee porque tiene cuerpo. Recuérdense, hermanos, que Jesucristo ahora ya no es un espíritu solamente, sino que es un cuerpo de gloria, espiritual por supuesto, pero es un cuerpo de gloria. Y nosotros, hermanos, los que estamos esperando y creemos en Él, también tendremos un cuerpo de gloria. Y los que se levanten y los que durmieron creyendo en esa promesa, porque no todos tienen esperanza en la resurrección de los muertos. Que quede claro que el mundo se ha llenado de gente cristiana, y han habido, desde que hay cristianismo, han habido millones quizás en el mundo, pero no todos, hermanos, han mantenido una fe verdadera en la resurrección de los muertos. ¿En qué se conoce que alguien no mantiene una fe verdadera en la resurrección de los muertos? En su forma de vida. El apóstol Pablo dice, si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y hay muchos cristianos que a eso se dedican, a comer y a beber, porque no piensan que van a resucitar. Pero sin embargo, si alguien cree que hay resurrección de los muertos, su vida ya no solo es comer y beber y divertirse. Ya su vida tiene que cambiar, su vida tiene que tener otro enfoque. Su vida, hermanos, es una preparación continua para la eternidad. Nosotros estamos confiándonos en la eternidad. El apóstol Juan dijo también lo siguiente: si alguno tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Como que dice, si alguno mantiene viva la esperanza en una resurrección y en un encuentro con el Señor, se debe de estar purificando mientras viva en la tierra. Quiere decir que la estancia en la tierra, hermanos, no son vacaciones. Hay muchos hermanos que sí se dedican a vivir como que si fueran vacaciones la tierra. No, la tierra es preparación, es la preparación. La iglesia se está preparando ahora. ¿Y para qué se está preparando? Para el encuentro con Dios. Prepárate para el encuentro con Dios, y así lo dice incluso la Biblia. Prepárate. Quiere decir, hermanos, que esta estancia nuestra en la tierra es pura preparación. Nos estamos preparando, la iglesia se está preparando para el encuentro con Cristo Jesús. Así que, hermanos, cuando alguien como cristiano solo se dedica a comer, a beber y a divertirse y a gozarla, se nota a leguas que en su espíritu no tiene fe en la resurrección de los muertos. No lo dice con la boca, lo dice con sus hechos. Con sus hechos, hermanos, está negando la resurrección de los muertos. Pero si alguien cree en la resurrección de los muertos, cree en el arrebatamiento de la iglesia y en el encuentro con Cristo, en las bodas del Cordero, se está preparando.
Se tiene que estar preparando. Está viviendo aquí, hermanos, como extranjero y peregrino, porque eso es lo que enseñan las Escrituras. Dice el apóstol Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que, hermanos, la estancia en la tierra es preparación, es pura preparación. Vamos preparando, rumbo, hermanos, al encuentro con Cristo, rumbo a las bodas del Cordero. Repito, uno no puede, hermanos, forzar a nadie a que haga esto, pero si alguien es y pertenece a Cristo y pertenece a la esposa, tiene que prepararse porque no hay para dónde. Entonces, eso, hermanos, es lo que va a suceder ahorita en el rapto. Los que ya murieron, o mejor dicho, durmieron, porque los que de aquí en adelante no se le llama morir. Desde que Cristo venció la muerte, los cristianos ya no mueren, sino duermen. Y así cambia la expresión la Biblia. Tal vez eso es otra cosa que hay que corregir. Algunos dicen: se murió la hermana, se murió el hermano. No se murió, duerme. De aquí en adelante, dice la Biblia, todos duermen en el Señor, ya no están muertos. Desde que Cristo venció, la muerte ya no existe para nosotros. Solo estamos descansando, están durmiendo para levantarse en aquel día. Así que todos aquellos hermanos que habrán dormido y que han estado aquí delante con nosotros, pues un día nos vamos a encontrar de nuevo, hermanos. Solo se van a levantar de su descanso y van a subir a encontrar al Señor, y nos vamos a ver y los vamos a reconocer tal y como nos vimos mientras estábamos aquí. Eso, hermanos, es así. Así que todos los que duermen en el Señor despertarán, y los que duermen en el polvo de la tierra, dice el libro de Daniel, despertarán. En el libro de Isaías dice: despertad, moradores del polvo. O sea, hermanos, que hay muchas expresiones. Dios nos va a despertar de aquel lugar del descanso, y al despertar, todos aquellos que duermen ahora en el Señor saldrán a la vida otra vez, recibirán, hermanos, la herencia, que la herencia es el cuerpo nuevo. Aquí está tu cuerpo, arriba. Y dice que nosotros, hermanos, los que estamos vivos, los que habremos quedado vivos hasta la venida del Señor, seremos transformados. Aquellos recibirán un cuerpo nuevo, y nosotros solamente vamos a sufrir una transformación instantánea. Pero eso sí, lo mortal suyo se tiene que vestir de inmortal, lo corrupto se tiene que vestir de incorrupción. A eso, hermanos, ese acontecimiento va a suceder simultáneamente. Quiere decir que el rapto de la iglesia, hermanos, es algo que va a suceder todos al mismo tiempo. Dice que nosotros no precederemos a los que durmieron, no vamos a ir detrás, igual, al mismo tiempo. Es que no va a ser glorificado alguien antes que otro, no. En cuanto a lo que es la glorificación durante el rapto, tiene que ser algo, hermanos, y simultáneamente, en el mismo instante, pero no va a haber ni siquiera una fracción de segundo, nada. En que alguien diga, hermanos, que alguien resucitó una micra antes que otro, o que alguien recibió un cuerpo de gloria antes que otro, nada. Y alguien me dice: bueno, Enoc y Elías, ellos no han recibido un cuerpo nuevo. Ellos, hermanos, simplemente pasaron al otro lado sin ver muerte, pero no es que han recibido el cuerpo de gloria. Imposible que recibieran el cuerpo de gloria, siendo que Cristo iba a ser el primogénito. No sé si me entienden, hermanos. Así que aclaro así someramente estas dudas, hermanos, para que quede claro que antes de Jesucristo no ha habido ningún primer cuerpo nuevo en la gloria. Cristo es primicias de los que durmieron, y así lo dice la Biblia. Entonces, leamos ahora literalmente este pasaje que leí al principio, lo vamos a entender mucho más claro. Dice: tampoco queremos, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que mueren, dice, de los que duermen, ¿verdad? Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. De manera que cuando para nosotros muere o un ser querido, no es objeto de tristeza, porque no está muerto, sino que está dormido, está descansando. Pero la gente del mundo tiene razón de llorar a sus muertos, porque no los van a volver a ver jamás. Tienen razón. Esa es una despedida eterna. ¿Ya me entendieron, hermanos? Eso es doloroso. Y tienen razón. Porque la gente que en el mundo se está muriendo, hermanos, se está despidiendo para siempre. En cambio nosotros no. Nosotros, hermanos, solamente nos estamos despidiendo por una temporada, por un tiempo. Ellos van a ir a dormir y nosotros les decimos: bueno, nos vemos dentro de poco. Me recuerdo que esas fueron las palabras que, cuando mi madre estaba agonizando, esas fueron mis palabras con ella. Madre, váyase, no tenga pena, no se aferre aquí, váyase. Más tarde vamos para allá nosotros también, le dije. Me imagino que para ella fue un estímulo muy grande, hermanos. He visto gente agonizar, hermanos, con grandes, miren, en luchas y con gran dolor. Ese desarraigo de lo material hacia la otra vida se vuelve, hermanos, algo tan conflictivo y tan doloroso y tan de horror para mucha gente. Pero qué agradable, hermanos, es ver uno a sus seres queridos, hermanos,
despedirse, hermanos, y soltarse fácilmente, pues no es nada agradable. Así lo dice Pablo también. Nosotros no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, dice Pablo. Pero si es necesario, pues vamos a ser desnudados, ¿verdad? Pero no es ya no para nosotros causa de horror ni de pánico, sino que vamos a despedirnos. Nos despedimos, muy bien, a dormir, a descansar. El día que muere un justo, hermanos, ¿saben cómo es? Como cuando se está durmiendo usted en su cama, el día que llega bien cansado de un día de trabajo. Y usted está que ya no aguanta el sueño, de repente usted pierde contacto con la realidad y se fue para otro lado. Eso es dormir, así, hermanos, no hay mayor complicación. Morir para un cristiano es así como cuando usted se va a dormir, exactamente. Sigo viendo, dice: para que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, dice Pablo, como los otros que no tienen esperanza. Ahí está, los que no tienen esperanza andan tristes, pero dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Él sí tuvo que morir, ¿verdad? Jesús no murió, no durmió, sino Él sí tuvo que morir. ¿Y por qué tuvo que morir? Porque Él, hermanos, tuvo que pagar por todos nuestros pecados, y la paga del pecado es muerte. Él sí tuvo que morir, pero murió y resucitó para que la muerte ya no tenga más victoria. Su muerte era necesaria para vencer la muerte. Sigo leyendo, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron en Él. No dice con Él, ¿va? Sino los que durmieron en Él, en la esperanza de Él. Sigo leyendo: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No habrá diferencia de tiempo, ni un segundo. Verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, eso ya lo expliqué el primer día, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿qué dice? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre no quiere decir en el aire, siempre juntos, ¿ya me entiende? Al decir estaremos siempre así con el Señor, no se refiere siempre en el aire, ¿verdad? No, porque acuérdense que la Biblia dice en otras partes, hermanos, que nosotros dice vamos a entrar a la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y ahí el Señor estará en su trono, enjugará toda lágrima de los ojos. Y bueno, la Biblia habla, hermanos, de nuestra entrada triunfal a la eternidad, al cielo. Pero al decir juntamente, no se refiere juntamente en los aires, porque así me decía la otra vez un hermano: ¿y cómo es eso de que vamos a estar juntamente en los aires? ¿O cómo es que vamos a estar siempre en el aire? No es que está diciendo siempre en el aire, sino siempre, el enfoque no es el aire, sino el enfoque es esa palabra que dice juntamente. ¿Ya me entendieron? Miren cómo dice, lo vuelvo a leer: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto es toda una expresión, ya ve que no hay comas ahí. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hermanos, quiere decir que estaremos siempre juntos. No en el aire, sino juntos. Pero ¿qué va a pasar en el aire? ¿Qué es el aire? Repito, hermanos, el aire es un estado, es un lugar donde ahorita, en este momento, operan los demonios. Es un lugar, hermanos, donde el diablo viene en caída. El diablo, explicaba el otro día esto, hermanos, el diablo, su caída viene en proceso, y nuestro ascenso también viene en proceso. Nosotros, hermanos, los que ahora creemos en Jesucristo, nos levantamos de los muertos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Nosotros venimos de los abismos para afuera. De los abismos, hermanos, ahora ya tenemos vida en Cristo Jesús. Ya nos contamos dentro de los vivos para Dios. Pero después, hermanos, de esto vamos a subir a los aires, y después de los aires hasta el cielo. El diablo viene al revés. La batalla que se armó en el cielo echó al diablo a los aires. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando se refiere al lugar, al terreno donde ahora operan los poderes de Satanás, dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, o en los aires, dice la versión antigua, que es lo mismo, las regiones celestes o los aires. Ahí opera ahora Satanás. Pero dice la Biblia: pero ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha venido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. Esa es su próxima caída. Cuando la iglesia suba a los aires son desalojados y el diablo cae a la tierra. Cuando el diablo caiga a la tierra, hermanos, con todas sus huestes demoníacas, la tierra, hermanos, se convierte, hermanos, en un campo de batalla. La tierra, hermanos, va a ser el lugar de la gran tribulación. Eso es la gran tribulación. La gran tribulación, hermanos, no es otra cosa que Satanás, hermanos, actuando directamente aquí.
entre los hombres, porque ahorita hay quien lo detiene. ¿Ah? ¿O no dice así la Biblia? Dice, hermanos, que ahorita ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay quien al presente lo detiene. Y es que mientras haya una iglesia aquí en la tierra, mientras haya un Espíritu Santo moviéndose aquí en la iglesia, hermanos, en la tierra, el diablo no puede caer, hermanos, no puede estar aquí simultáneamente junto con la iglesia, no junto con el poder del Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia sea raptada y suba a los aires, eso, hermanos, es inmediato. Subiendo la iglesia, cayendo Satanás. Y esa va a ser una batalla, hermanos, es batalla. Todo ha sido batalla. Acuérdense, hermanos, que para que el diablo cayera del cielo a los aires, dice que hubo una batalla. Miguel y sus ángeles y lidiaban, y el dragón y sus ángeles, y no se halló ya más lugar para ellos en el cielo. Esa es una batalla que se está desarrollando, que se desarrolló, y fueron desalojados las huestes de Satanás. Él con su tercera parte de ángeles fueron echados a los aires. Pero ahora él tiene que ser echado de los aires a la tierra. Y le voy a contar algo, hermanos, para que usted me dé la razón. Cuando los discípulos, hermanos, fueron comisionados por Jesús para ir a declararle la batalla al diablo, viene Jesús y les dijo, vayan y prediquen, echen fuera demonios. ¿O no es guerra contra el diablo esa? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Sanen enfermos, resuciten muertos, prediquen el evangelio a los pobres. Vayan. Y salieron los discípulos, hermanos, y fueron a predicar como Jesús les mandó. Al rato, después de una semana o qué sé yo, algunos días, regresan y dicen, Señor, le dice, contentísimos, ¿verdad? Hasta los demonios se sujetan en tu nombre, le dijeron. Contentos porque ya habían recibido poder para atacar al enemigo y causarle estragos al enemigo. Y viene Jesús y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pues si el diablo hubiera estado operando aquí en la tierra, ¿por qué lo vio Jesús caer del cielo como un rayo? Ya, no sé si me entienden. Es lógico que está operando en los aires, ¿verdad? Por eso les digo, hermanos, hay lógica, esto sí tiene una lógica bíblica. El diablo está operando en los aires ahora, y el diablo, hermanos, descendió, pero como que dice, a reforzar a sus espíritus malos, ¿va? Pero esto, hermanos, fue, digamos, en ese momento, pero la batalla ha seguido, y la iglesia, hermanos, ha desarrollado una batalla en contra de las huestes de las tinieblas, y la lucha sigue. Y Pablo, hermanos, instruye tanto a la iglesia, y hoy seguimos, hermanos, como iglesia, y en todas partes que usted encuentre el evangelio, va a encontrar, hermanos, que se habla de guerra, de batalla, de pelea, y no podemos, hermanos, ignorar esta palabra. Hay muchos cristianos que no les gusta pelear, no les gusta guerrear, no les gusta batallar, pero no hay cielo sin batalla. Pablo le dice a Timoteo, pelea la batalla de la fe. Echa mano, yo he guardado la fe, he acabado la carrera, he peleado la batalla. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. En todas partes, hermano, la recomendación a la batalla y a la guerra, ahí está puesta. No podemos ignorarla, todos los evangelios están llenos de eso. Jesús dijo, al reino de los cielos se hace violencia y solo los violentos lo arrebatan. Quiere decir, hermanos, que nosotros estamos en una guerra, sin cuartel. En una guerra, hermanos, donde usted no se puede confiar en ningún momento en que el enemigo va a actuar con cierta nobleza. Usted tiene enfrente a sí a un traidor, a un enemigo, hermanos, que nos odia y que nos aborrece entrañablemente, y que si no tuviésemos la protección de Dios, nos haría pedazos ya. Pero usted y yo, hermanos, tenemos una grandísima protección de nuestro Dios. Estamos rodeados de ángeles, eso téngalo seguro. Porque así dice la Biblia, que nosotros, hermanos, no nos hemos acercado a un monte que se puede palpar, sino nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles. Estamos siendo protegidos, hermanos, por Dios. ¿De qué manera? Como usted no se imagina. Así que, hermanos, pero la guerra es guerra, y aquí estamos metidos en una guerra donde hay que seguir adelante porque el diablo va a caer. Nosotros predicamos y usted predica, y nosotros oímos a muchos hermanos confesar pecados, y oímos a muchos hermanos decidiendo consagrar sus vidas, diciéndole no al mundo, no al pecado. Eso es derrota para Satanás. Que ya no coma usted, que ya no consuma sus productos, es la derrota de Satanás. Dice que no puede uno vencer al hombre fuerte si no le quita las armas en las que confiaba. ¿Y cuáles son las armas del diablo? Pues el pecado. Aún no habéis luchado, aún no habéis llegado hasta la sangre luchando contra el pecado, ¿verdad que así dice Pablo? Así que, hermanos, usted y yo tenemos una lucha y estamos haciendo una guerra tremenda. Nosotros oímos, se están convirtiendo muchas personas, la iglesia sigue prosperando, hay muchas personas interesadas, la palabra está cambiando, está transformando, muchos están cambiando su vida, se están consagrando al Señor. Todo eso, hermanos, es derrota para el enemigo. Eso, hermanos, está precipitando los acontecimientos. Pero, hermanos, el diablo está próximo a caer a la tierra. Cuando el diablo caiga a la tierra, hermanos, no hay ninguna pena para la iglesia verdadera. Eso sí, para aquellos hermanos que jugaron con el evangelio, para aquellos que nunca se afirmaron en los caminos de Dios, eso sí será terrible, muy terrible, porque serán días de horror.
La gran tribulación, hermanos, si el Señor la pone como algo grotesco es porque lo es. Y el Señor no está pretendiendo asustar a nadie, solamente está diciendo una verdad. Decir la verdad no es querer asustar. El que pretende asustar, hermanos, dice mentiras, pero Dios no dice mentiras, está diciendo una verdad. Todo lo que está anunciado en la Biblia va a suceder tal y como el Señor lo dijo. Así que, hermanos, así son los acontecimientos. La segunda venida de Cristo son dos fases. Una, el Señor viene del cielo a los aires y la iglesia sube de la tierra a los aires y ahí se realizan las bodas del Cordero. Ahí en los aires nos encontramos juntamente con todos aquellos que murieron en el Señor. Es, hermanos, ya la victoria. Nos levantamos y después de habernos levantado, encontrar a los aires al Señor para que se celebren las bodas del Cordero. Estando en los aires, hermanos, va a pasar una semana y durante esa semana de la gran tribulación, los salvos estaremos, hermanos, valga la expresión, estaremos disfrutando de lo que va a pasar, de los juicios de Dios en esta tierra. Porque los juicios de Dios los disfrutan los ángeles. Si usted lee el Apocalipsis, dice que un ángel levanta la mano y dice: justos y verdaderos son tus juicios, le dice a Dios. ¿O no? ¿O usted cree que los ángeles y los que estemos allá con el Señor vamos a decir: ay, Señor, tan duro que eres con los hombres? No, hermanos. Los que habremos llegado con el Señor estaremos contentos de sus juicios y diremos: justos son los juicios del Señor. Aunque usted allá mire parientes y amigos y personas que usted conocía antes, pero usted no va a decir: Señor, no vayas a ser tan duro con fulano. Los que se queden merecerán el juicio que viene. Tendrán merecido. Eso es bíblico, hermanos. Dios no es malo, es justo, y por eso está dando ahorita una oportunidad de arrepentimiento. Pero si alguien, hermano, rechaza hoy la gracia de Dios, se burla, pisotea el evangelio y toma en broma las cosas de Dios, justo y merecido. El día que vengan los juicios de Dios, merecido. Así que, hermanos, esos son los acontecimientos. Ya explicaba el otro lado de la profecía. Cuando comience la gran tribulación, Israel, hermanos, va a tratar de sacar la cara defendiendo su judaísmo, pero sin Cristo. Y van a encontrarse con Cristo, hermanos, hasta que reconozcan al Hijo de Dios, que va a ser más o menos a mediados de la gran tribulación, o casi al final. Es ahí, hermanos, cuando ellos se van a volver a Cristo, entonces Dios va a volver otra vez. Dice que hay un ángel con un librito, como quien dice, una última oportunidad, un último mensaje, una última revelación, el último mensaje para el mundo, donde se salvan los 144,000 sellados y toda aquella multitud que va a creer de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Habrá salvación, hermanos, en esos días, pero una salvación, hermanos, con persecución y con mucho dolor. Y muchos morirán decapitados, y muchos morirán durante la gran tribulación por querer sustentar todavía una fe en Dios. Pero le voy a decir algo más, hermanos, y aquí viene el otro acontecimiento donde sí quiero yo detenerme un poco. Al final de la gran tribulación, hermanos, donde los hombres, hermanos, habrán sacado, eliminado todo concepto de Dios y no quieren ya nada con Dios. Fuera toda religión. Aún Babilonia dice que será desolada y nadie quiere ya, nadie compra sus mercaderías y los mercaderes de la tierra llorarán y los que tenían negocios en el mar. Todo eso habla, hermanos, de la destrucción de lo que será la religión. Primero, ahorita, hermanos, el mundo va a una unidad apóstata que se llama Babilonia. Las religiones se van a unir en el mundo, van a ser globalizadas, querramos o no. Pero después de esto, hermanos, serán desoladas y eliminadas de la tierra toda religión. Y no existirá ninguna otra religión en el mundo, hermanos, sino solo el hombre. El objeto del mundo será el hombre. Los derechos del hombre, el bien del hombre, el bienestar del hombre, la satisfacción del hombre. El que quiera ser homosexual, que sea, tiene derecho. El que quiera ser una mujer, que quiera ser lesbiana, que lo sea, tiene derecho a hacerlo. Cada quien en esta vida tendrá derecho a hacer lo que quiera hacer. Ese espíritu de autodeterminación es el espíritu del anticristo, es el espíritu de Satanás. Y a ese rumbo vamos. Y cuando el hombre, hermanos, esté en ese estado, que será más o menos para el final de la gran tribulación, entonces, hermanos, Dios dice que actuará porque estarán próximos también a destruir a su pueblo, a Israel, que ya para entonces se habrá vuelto a Dios. Y entonces, hermanos, Dios va a entrar en juicio con la humanidad. El juicio, hermanos, que tanto ha sido advertido, de lo que más, de la profecía que más está llena la Biblia y de lo que menos hoy la gente repara. Ese famoso día de Jehová, el día de Jehová. Miren, el día de Jehová se menciona tanto en el Antiguo Testamento y nadie repara, hermanos, en lo que va a pasar ese día. Lo menciona el Nuevo Testamento y por todas partes se anuncia lo que es el día de Jehová. ¿Y qué es el día de Jehová? El día de Jehová, hermanos, es la segunda fase. Es el advenimiento de Cristo, donde el Señor viene, hermanos. Entonces sí viene ante los ojos de todos, se va a manifestar, y dice la Biblia, y todo ojo le verá. Esto ya es muy diferente, es un acontecimiento muy diferente al rapto. En el rapto dice que vendrá como un ladrón en la noche, pero aquí dice todo ojo le verá.
Quiere decir, hermano, de que en su segunda venida, ya en la segunda fase, Él sí va a ser visto por todos. Pero no solo lo van a ver a Él, sino nos van a ver a todos nosotros, hermanos, a la par del Señor, porque vendrá el Señor con sus santos, dice, ¿ya? Por eso es interesante, hermanos, como dice, vendrá el Señor con sus santos, ángeles. El Señor va a venir con sus santos. Vi al Señor, decía el profeta Enoc, vi al Señor venir con sus santas decenas de millares. Sí, la segunda venida de Cristo, hermanos, no viene solo, viene, hermanos, acompañado de una multitud enorme, porque el Señor viene a hacer juicio a la tierra. El Señor, hermanos, viene para juzgar al mundo, y es donde, hermanos, se va a celebrar la tremenda batalla que se llama la batalla del Armagedón. Durante la batalla del Armagedón, hermanos, ya explicamos qué va a suceder. Dice que Dios rugirá desde el cielo, y Dios, hermanos, hará llover sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Pero ese granizo, hermanos, no va a caer localmente, va a ser un granizo que va a caer hasta los extremos de la tierra, va a ser por toda la tierra. Va a ser algo extraordinario, algo, hermanos, que no cabe en la mente de ningún ser humano. Pero la palabra del Señor, hermanos, habla de la gran matanza, de la gran mortandad. Dios dice, hermanos, que va a exterminar de la tierra todo el reino pecador. Millones y millones y millones y millones de personas morirán aplastadas. La Biblia dice que después de que pase esa matanza, que en la Biblia, hermanos, es puesto en varias figuras, también se le llama, hermanos, la vendimia, es el mismo acontecimiento, el granizo cayendo sobre los hombres, también es puesto en la Biblia, hermanos, como la vendimia, o también como el acto donde Dios pisa el lagar de la ira, es lo mismo. ¿Saben ustedes qué es el acto de pisar el lagar? Era lo que hacían los que antiguamente se vendimiaban, los que hacían vino antiguamente. Hay cubas, enormes cubas, donde echan todo el vino, todas las uvas, y los lagareros se ponen para sacarles el jugo, y pisan las montañas de uva, y está hasta que le sacan todo el jugo a la uva. Pero las costumbres antiguas es que los lagareros cantaban, aprovechaban, porque acuérdense que eso de brincar sobre las uvas da cierto ritmo, da cierta forma como de baile. Entonces ellos, para hacer más placentero su trabajo, se ponían a cantar canciones y como que estuvieran bailando. Bailaban y brincaban así sobre las uvas, y entonces eso se volvía hasta algo gracioso, si se quiere. Pero así es como los lagareros en la antigüedad, hermanos, pisaban los lagares. Esto es exactamente lo que va a pasar en la profecía. Y voy a leer por lo menos 4 o 5 pasajes en esta mañana, hermanos, porque quiero que para usted en su corazón esto quede muy claro. Van a ver ustedes que no hay ninguna sola contradicción en la Biblia, y esto debe quedar tan claro en nuestro corazón. Se acerca un acontecimiento tan grotesco como este, sí lo viene. Pero sepan ustedes, hermanos, que desde ningún punto de vista es injusto. Que la situación, hermanos, suena monstruosa, sí lo es. ¿Para qué vamos a decir que no? Sí lo es. Ya se imagina usted, hermanos, cayendo sobre toda la humanidad, hermanos, un enorme granizo, donde dice la Biblia que las islas desaparecerán y los montes serán allanados. Pero eso está escrito en la Biblia y es justo. En ningún momento usted debe de pensar, hermanos, que esto es una maldad de parte de Dios. Al contrario, Dios le dio mucha larga, hermanos, a un reino pecador. Va a ver usted la gente, hermanos, el mundo se llenó de gente soberbia. Blasfeman, maldicen y pisotean el nombre de Dios, se burlan. Mi pregunta, ¿y usted cree que no es justo lo que Dios va a hacer? Merecido, hermanos, justo, justo. El amor de Dios es que ahora ha enviado a su Hijo para dar una oportunidad que los que quieren creer se arrepientan. Pero el que no ha querido creer, hermanos, se le está llegando su hora. Y está escrito por toda la Biblia. Los oráculos del Señor están en todas las Escrituras, hablando acerca de este juicio, que sí me interesa que quede claro. Ahora, tal vez para concluir antes, hermanos, lo que estamos hablando del rapto, pasamos a 1 Corintios 15. Ahí leo el último pasaje y con esto creo que cerramos, hermanos, el asunto del rapto de la iglesia. 1 Corintios capítulo 15. Primera Corintios 15, amén, hermanos. Dice en el versículo 23, dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Ahí está. No puede haber un cuerpo nuevo en la gloria sin que sea primero Cristo, porque Él son las primicias. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Pásese al versículo 51 ahí mismo.
Del 51 al 58. Leo rápidamente, hermanos. Oiga cómo dice Pablo aquí. He aquí os digo un misterio. Es lo que estábamos diciendo al principio, ¿verdad? Lógicamente los misterios solo se entienden por revelación, y sin revelación no se pueden entender. Tal vez usted lo entiende hoy porque Pablo ya nos lo dijo, pero si Pablo no nos lo hubiese dicho hoy, ¿cómo lo hubiésemos entendido? Sigo leyendo, dice, verso 51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Ahí está, habrán vivos todavía, hermanos, durante el rapto, pero seremos todos transformados. Dice verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que si la palabra lo dice así, entiéndase que es tan rápido la cosa, que esa transformación será tan instantánea. ¿Cuánto tiempo le dura a usted de parpadear? A veces ni cuenta nos damos que parpadeamos, ¿eh? Pues así será, como un parpadeo, tan rapidísimo. Es como que usted cerró los ojos y la próxima vez que lo volvió en el parpadeo, ya apareció allá. Tan rápido, tan instantáneo, tan inusitado. Luego dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y luego repite otra vez lo que decía anteriormente, a la final trompeta. Recalca, porque se tocará la trompeta. Trompeta es advertencia, es aviso. ¿Para quién? Para la iglesia. Usted y yo tenemos que ser advertidos, porque se tocará la trompeta, dice Pablo. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí está, tenemos que tener otro cuerpo, el de gloria. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Oiga la recomendación para los que esperan el rapto, hermanos, porque muchos no hacen esto. Dice, estad firmes, constantes, creciendo, ¿en qué? En la obra del Señor, por supuesto. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, con este pasaje, yo creo que literalmente se entiende esto. Cerramos, hermanos, el aspecto de lo que es el arrebatamiento. Ahora, pasémonos al otro aspecto que me interesa, claro. Al final de la gran tribulación, hermanos, donde la iglesia estará presenciando, estará como espectadora, juntamente con Cristo, de los acontecimientos de la tierra. Al final Dios va a juzgar, hermanos, a las naciones, las grandes potencias, hermanos, de la tierra, los grandes de este mundo, los poderosos, los ricos, todos los potentados, serán juzgados por Dios. Todas las naciones, todos aquellos que sometieron servilmente, hermanos, al yugo de esclavitud de este mundo, todos serán juzgados. Ellos habrán hecho a un lado a Dios, y Dios para ellos ya no existe, hermanos. Me contaba un hermano ahora que estábamos allá en el lago, que como ahí llegan muchos turistas, llegó un israelita, dice, y le tuve la oportunidad de compartirle, una mujer judía, y esta mujer le decía al hermano, no, mi padre a mí me decía, Dios no existe, no vayas a creer en Dios porque Dios no existe, le dije. Si existiera, no nos hubiera dejado en el abandono para todo lo que nos pasó, porque ellos, hermanos, guardan un particular resentimiento por el holocausto nazi y por todas las cosas que ellos han pasado. Lo que ellos no comprenden es que esto es la justicia de Dios, porque el día que ellos estaban matando a Jesucristo, hermanos, ¿saben qué dijeron ellos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron. Se les olvidó tan pronto esas palabras. Si estaban matando al Hijo de Dios, hermanos, al profeta más grande de todos los siglos, hermanos, ahí lo estaban matando y estaban diciendo, ellos mismos estaban dictaminando semejante sentencia contra sí mismos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues bien, se les ha cumplido. Y ahora que se les cumplió los juicios terribles de Dios de la sangre de Cristo sobre ellos, no lo entienden. Y luego dicen, no hay Dios, porque si hubiese Dios, ¿por qué nos dejó al abandono? ¿Por qué nos han pasado tantas desgracias en esta tierra? Nunca lo han entendido. Pero volviendo otra vez, hermanos, el mundo, hermanos, habrá hecho a un lado a Dios y Dios no existe ya. Dios, hermanos, se va a levantar en ese día anunciado. Es el día de la restauración de todas las cosas. Pero antes de que Dios restaure todas las cosas, es necesario exterminar, hermanos, un género que ya no cambia. Es necesario exterminar un género que ya tiene, hermanos, el pecado crónico.
el pecado incurable. Ellos, hermanos, ya han caído en el pecado imperdonable. Usted me dirá, ¿tan difícil es cometer el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo? No, la humanidad entera, bajo un régimen anticristiano, blasfemarán contra el Espíritu Santo, hermanos. Por eso es que el Señor va a exterminar a un mundo. ¿Y qué objeto tiene dejarlos vivos si la Biblia dice, hermanos, que ese pecado ya no se perdona ni en esta vida ni en la vida venidera? Si así lo dice. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el que blasfema contra el Espíritu Santo es reo de muerte, dice la Biblia. Ya no hay perdón ni en la tierra, ni arriba, ni en ninguna parte. Y el mundo entero, millones de habitantes en el mundo, hermanos, serán blasfemos contra el Espíritu Santo. Habrán hecho a un lado a Dios, y Dios, hermanos, va a actuar durante el día final. El juicio y la batalla, hermanos, que muchos en películas sacan, hermanos, cosas tan distorsionadas de la realidad. Ni se imaginan lo que va a ser realmente el Armagedón. Pero el Armagedón, hermanos, es el juicio, es el pisar el lagar, es la vendimia. Leámoslo rápidamente. Apocalipsis capítulo 14. Leo del verso 14 en adelante, amén, hermanos. Del 14 al 20. Apocalipsis 14 del 14 al 20. Leamos la palabra del Señor. Dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ni modo. Esa figura, hermanos, es bien perfectamente comprensible. Es el Señor. El único que tiene corona es el Rey. Es el que ha reinado, el que se ha sentado para reinar. Y dice que en su mano tiene una hoz. Esa hoz le va a servir, hermanos, para dos cosas: para cegar la tierra, porque se ciega el trigo, y para vendimiar la tierra, que es cortar las uvas. La siega y la vendimia son dos acontecimientos diferentes. La siega, hermanos, es lo que está pasando ahorita. Dijo Jesús a sus discípulos: yo los he enviado a ustedes a cegar lo que ustedes no sembraron. Siega, hermanos, es ir a levantar la cosecha de los salvos. La prédica del evangelio es la hoz que está cegando para salvación. Dice, y dice en el versículo 15: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre el trono, sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Deténganse aquí. Esto, hermanos, está pasando desde los días de Cristo. Un día Jesús le decía a sus discípulos: levantad los ojos, ved los campos, ya están listos para la siega. ¿Verdad que la siega no es un acontecimiento futuro? No, la siega comenzó desde los días de Jesús. Él se lo dijo a sus discípulos: levantad vuestros ojos, ved, los campos ya están blancos para la siega. Y ellos comenzaron a cegar desde entonces. En otra ocasión les dijo a Jesús a sus discípulos: yo os he enviado a vosotros a cegar lo que vosotros no sembrasteis. Así que la siega es un acontecimiento que se está realizando desde que Cristo vino, y aquí seguimos nosotros, hermanos, con la misma hoz del Señor. Porque si nosotros vamos a predicar, y hay personas que todavía creen en Jesucristo y se están bautizando y se están salvando y todavía están creyendo por la fe en el Hijo de Dios, la siega sigue, hermanos, y aquí estamos ya, como que dice, con lo último de la siega. Pero este es el acontecimiento que es próximo, el que sigue. Verso 16. Verso 17: y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Oiga esto, hermanos. ¿Verdad que es un acontecimiento terrible? Pero este acontecimiento que estamos leyendo aquí, hermanos, es el mismo acontecimiento, hermanos, que se da al final de la batalla del Armagedón. No es que el Señor, hermanos, va a pisar él con pies a los hombres. Es sus pies. Es el hielo que estará cayendo. Esta expresión, hermanos, pisar, también se utiliza en la Biblia, hollar. Yo quisiera que se pasen ahí atrás al libro de Malaquías, para que vean ustedes cómo utiliza aquí esta misma expresión, o mejor dicho, esa misma figura.
Malaquías es el último libro, es el que está antes del Nuevo Testamento. Dice en el verso 1, amén hermanos, dice, porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán, ¿qué dice? Estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí estoy hablando, hermanos, del rapto, cómo Dios guarda a su pueblo. Versículo 3 dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga, el Señor, hermano, le está prometiendo a su pueblo que ellos también van a hollar, ¿ya se dio cuenta? Por eso les digo, la segunda venida de Cristo, hermanos, es sus santos con Él. Porque dice, hermanos, y hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies. Quiere decir, hermanos, que el día que Cristo venga y pose sus pies en esta tierra, los santos, sus santos, vienen con Él. Tendremos que venir con Él. Ahora, pásese al capítulo 63 de Isaías. Es imposible, hermanos, dejar de ver la relación que tienen estos pasajes que se refiere al mismo acontecimiento. Vean, hermanos, como dice en Isaías capítulo 63 del verso 1 al verso 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este que viene aquí es Cristo, por supuesto, ya lo va a descubrir usted. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién es el que habla así? Cristo es el único que salva. Y le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? Verso 3, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagaré con mi furor, y derramé en tierra su sangre. ¿Quiénes van a ser pisados? ¿Se da cuenta que dice la palabra? Los pueblos. Y dice, hermanos, que solo mi ira me ha mantenido en pie. Por eso, hermanos, es que la Biblia muchas veces dice, la misericordia de Jehová es grande, dice, para siempre es su misericordia. Ciertamente, dice, su ira será un día, dice, un día será su ira, pero para siempre es su misericordia. Dios, hermanos, es tan difícil, hermanos, que un Dios paciente como el nuestro, que un Dios bondadoso como el nuestro, explote de ira. Por eso la Biblia dice, será un solo día, un día, el día de la ira. Por eso le dice, Dios está atesorando, muchos atesoran para ese día, y se acerca, hermanos, ese día, porque los hombres llegarán al clímax, hermanos, llegarán al colmo, llegarán a despertar para que Dios reviente en ira. Un solo día de ira, y después de eso dice su misericordia para siempre. Pero ese día, hermanos, está tan anunciado en la Biblia y muy pocos reparan en ello. Aquí usted acaba de leer, hermanos, aquí está, el Señor va a pisar, y este ejemplo que acabo de leer es lo mismo que dice Apocalipsis, lo mismo. Él está pisando, está pisando el lagar de la ira de Dios. Ahí atrás en el capítulo 24 de Isaías, quiero que vea cuántos van a quedar después de que el Señor pise el lagar, porque después de que el Señor, hermanos, juzgue en Armagedón, los poquísimos que queden vivos, hermanos, son los que van a entrar al milenio. Isaías 24. Verso 13, amén, hermanos. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia.
Oiga esto, hermanos, después de la vendimia solo quedarán rebuscos. Esa expresión de rebuscos, hermanos, es lo que sucede antiguamente con los viñadores. Cuando los viñadores iban a cortar las uvas, pasaban, hermanos, en las plantaciones de viña y pasaban levantando las hojas, las grandes hojas de las viñas, y arrancando ramos y metiendo a su saco y cortando y metiendo y guardando, pero después de pasar, más de alguno por ahí se le escapaba, pero era mucho que se les escapara alguno, o alguno muy pequeño, y a esos que quedaban ahí, la ley del Antiguo Testamento les prohibía que volvieran a pasar, sino que dicen, déjenlos. Esos son para los pobres. Esa era la ley de Dios. Que si alguna cosa se le pasó a uno de largo en su primer pasón de cosecha, no hay que cortarlo ya, sino que es para los pobres. Era la justicia de Dios. Pues dice el Señor que los que van a quedar después, hermanos, de que el Señor juzgue el mundo, después de esa gran matanza, después, hermanos, de que el reino pecador sea destruido, van a quedar uno que otro habitante en la tierra, pero serán tan pocos que la Biblia dice, serán como rebuscos después de una vendimia. Así, poquísimos. Pero hay otros pasajes más, hermanos. Leamos en Joel capítulo 3. Joel es un libro que está después de Daniel. 2 libros más después de Daniel, antes de Amós. Capítulo 3. Joel capítulo 3, verso del 11 al 15. Cuando lo tengan dicen amén, hermanos. Se van a dar cuenta que es el acontecimiento del Agar, el acontecimiento de la vendimia, es el mismo acontecimiento de Armagedón. Aquí, hermanos, creo que lo reúne, en estas palabras reúne estos 3 acontecimientos en uno mismo. Ya van a ver. Joel capítulo 3, verso 11, dice, juntaos y venid naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. En el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Verdad que estamos hablando del mismo acontecimiento? Aquí el Señor está reuniendo la misma profecía. Dice que los está reuniendo, hermanos, en el valle de Josafat, que es lo mismo, es Armagedón, y los reunió en el valle de Megiddo, o sea, el valle de Josafat, es lo mismo. El valle de la decisión, el valle de las batallas, así se le llama. Y dice, hermanos, porque los pecados, las cubas ya están llenas, rebosan las cubas, como que dice, ya los pecados de la gente están pero al máximo. El mundo se ha vuelto ya pecador al máximo. A esto se le llama, hermanos, que ya está en acción el misterio de iniquidad. Es la consumación del misterio de la iniquidad, el misterio del pecado. Es el pecado, hermanos, el hombre que hizo a un lado a Dios y que se burló de Dios y que se entregaron al pecado, hermanos, con todas las ganas. Dice, las cubas están llenas y Dios los juntó y para derramar sobre ellos su ira. Y entonces dice la palabra del Señor, hermanos, muchos pueblos en el valle de decisión, el sol se oscurecerá. Habrá, hermanos, algún efecto, algún fenómeno atmosférico. No sabemos qué va a hacer Dios. ¿Qué va a hacer Dios, hermanos, para que caiga del cielo un granizo tan grande como del peso de un talento, 100 o 135 libras aproximadamente? Del peso de un quintal será cada granizo. Talento era una moneda en los días de Cristo, pero ya explicamos que también era una unidad de peso en Babilonia. Y aquí no está hablando del valor, sino del peso de un talento. No se refiere al talento como moneda, sino se refiere como peso. Y si la Biblia dice enorme granizo, no crean ustedes que es ridículo que él diga enorme granizo si va a tener el peso de una moneda que es un talento, una moneda pequeña, entonces ya no sería enorme. Se está refiriendo, hermanos, a enormidad en cuanto al peso de un talento. Entonces aquí, hermanos, se está cumpliendo nuevamente la profecía, el mismo acontecimiento, pero hay muchos pasajes más. Veamos otro pasaje interesantísimo. Jeremías capítulo 25.
Escuche lo que dice en el verso 30. Jeremías capítulo 25, verso 30. Amén, hermanos. Dice, tú pues, Jeremías 25:30, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los que moran en la tierra. Oiga, ¿verdad? Al estilo de los hombres, ¿verdad? Hay otro pasaje en el libro de Ezequiel que dice, con los juicios de ellos los juzgaré. Así dice en el libro de Ezequiel. Y aquí está haciendo Dios lo que hacen los lagareros del Antiguo Oriente. Canción, mientras que canta, mientras que baila pisando el lagar. El Señor dice, se va a levantar Dios. Ellos se han burlado, ahora yo me burlaré de ellos. Ellos se han reído de mí, ahora yo me reiré de ellos. Mire cómo dice la palabra. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Entiéndase que esta es una profecía universal. No está diciendo contra Jerusalén, ni contra Samaria, ni contra Siria. Está hablando claro, y dice la palabra, hermanos, contra todos los moradores de la tierra. ¿Verdad que es clara la palabra? Verso 31, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. ¿Verdad que es claro eso? Tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Qué le parece? ¿Cree usted que se va a cumplir esto o no cree usted que se va a cumplir eso? Estas palabras, miren hermanos, esta profecía no se ha cumplido. Nadie puede decirme, eso ya se cumplió en tal. Jamás se ha cumplido esto, hermanos, y está escrito. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que está escrito se va a cumplir, hermanos, indudablemente. Así que si el Señor dijo esto, aunque otros se burlen, usted tema y usted corra. Si otros no lo creen, en los días de Noé tampoco no le creían y se burlaban de él. Pero usted afírmese y usted sí crea en las palabras del Señor, porque esto que está determinado se va a cumplir. Indudablemente que se va a cumplir. Entonces dice, hermanos, y ahora aquí viene un mensaje para la gente religiosa. Mire cómo dice, verso 34. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados. Sí, porque pastores, ¿de qué fueron? Pastores que no advirtieron a su rebaño, pastores que no prepararon a su rebaño para el día de Dios. Hay cuántos pastores hoy, hermanos, que nunca han capacitado ni han preparado a su gente. Ni siquiera ellos mismos, hermanos, se están preparando para el encuentro con Dios, mucho menos preparar a su gente. Por eso dice, para que sean cumplidos vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores. Es increíble cómo habla Dios, ¿verdad? No es cierto que los pastores hoy son gritones. ¿Cuántos son gritones pero no le enseñan a su gente a salir del pecado? Cabal. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Amén y amén. Todo esto, hermanos, se va a cumplir. Y como ya veníamos advirtiendo, hermanos, hace unos días cuando comenzamos a predicar, ya las señales vienen dándose. Usted oye noticias, hermanos, oye en el periódico, todo suena a globalización. Se está globalizando la economía en el mundo, se están globalizando los medios de comunicación, se quiere globalizar la religión. Ahora, eso de globalizar es la palabra de moda. Esa es la palabra de moda. Todo el mundo habla de globalizar, de unir. Todo el mundo quiere, sí, todos se están uniendo en una gran unidad babilónica. Ese es el primer paso a los juicios finales. Se necesita que se concierten, que se unan. Eso, hermanos, es inevitable, que se reúnan. Por eso el Señor dice, juntaos naciones, reúnanse, júntense. Los quiero tener juntos para juzgarlos a todos. Ellos no entienden esa voz de Dios, pero el Señor, hermanos, ha preparado el lagar, y el lagar se está llenando, y los juicios de Dios están a la puerta,
Y son pocos, sinceramente, hermanos, los que hoy se están preparando para el encuentro con Dios. Pero después de que pase ese juicio, hermanos, dice la Biblia que la tierra volverá a adquirir la paz. Se acabará aquel reino destructor. Porque todos esos que morirán ahí, hermanos, es gente destructora. Gente que hizo pedazos la tierra. Gente que destruyó el medio ambiente, que destruyó la moral, que lo destruyó todo. Dios destruirá a los pecadores del mundo, hermanos. Y ese será el inicio, hermanos. El inicio, hermanos, de lo que será el milenio. Hay otros pasajes, hay otras profecías más. Dice que la tierra, hermanos, volverá a dar su fruto. Dios va a devolverle a la tierra lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Palabras metafóricas con las cuales el Señor se refiere a los hombres que son destructores, como langostas. El término langostas es aplicable muchas veces en la Biblia a los hombres mismos, que destruyen la tierra, que todo lo hacen pedazos, que destruyen las fuentes de las aguas, que arrasan con los bosques, que destruyen, hermanos, toda la fauna, animal, la flora, todo. El Señor va a destruir, hermanos, un día a todos ellos. Eso está escrito. Han hecho pedazos no solo su tierra en la cual pisan, no solo la cual les sirve para vivir, sino que aún después de eso, hermanos, hacen a un lado el Evangelio. Y en lugar de combatir el pecado, lo ponen en un pedestal y lo exaltan. Hace poco me pasaba un hermano un recorte de que en algunos países, hermanos, ya legislan, autorizan los matrimonios entre homosexuales. Imagínense, hermanos. Cada vez la perversión, hermanos, ya publican su pecado. Como Sodoma publican su pecado, dice la Biblia. Ya no tienen pudor ni vergüenza porque ya no existe. Media vez alguien le perdió el respeto a Dios, hermanos, ya le perdió el respeto a todo. El hombre que ya le perdió el respeto a Dios, ¿qué le importa la vida de los demás? Puede matar, tiene saña para pecar y para matar y para destruir y para hacer cualquier otra cosa que sea aberrable. Media vez que le perdió el temor a Dios, le perdió el temor a cualquiera. Y cada vez, hermanos, la gente tiene menos respeto y menos temor de Dios. Para que se cumplan todas las palabras que han sido anunciadas por boca de los profetas y por boca de nuestro mismo Señor Jesucristo. Hay algunas cosas específicas, hermanos, que quizás vamos a estar hablando más adelante y vamos a estar tocando ya específicamente, enfocando ciertos aspectos de la profecía, porque yo creo que sí es importante, hermanos, que la iglesia esté enterada de que estas cosas, hermanos, no solamente es para que usted admire la obra literaria que se llama Biblia, para que usted la lea y crea en la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor, hermanos. Les invito a que inclinen sus rostros. Si Dios le ha hablado a usted en esta mañana y usted quiere acercarse al Señor hoy, cuanto antes usted comience a arreglar su vida con Dios, mucho mejor. Acérquese al Señor. Acérquese, porque usted no sabe cuánto tiempo más tendrá de oportunidad. Si Dios le habló, si usted quiere entregarle su vida a Jesús, al Señor, venga en esta mañana, acérquese aquí al frente. Venga usted a doblar sus rodillas y dígale usted al Señor: Señor, heme aquí. Quiero estar a cuentas contigo. Quiero entregarte mi vida. He creído en tu evangelio, creo en tu palabra. Y creo, Señor, que las cosas que están escritas se van a cumplir. Crea usted en el Señor y sea salvo. Crea con todo su corazón. Rompa las cadenas de esclavitud. Rompa usted los yugos y sea libre para encontrarse con el Señor. Gloria a Dios. Yo sé que el Señor está hablando en esta mañana. Gloria a Dios. Hago una última invitación. Usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón y lo quiere hacer en esta mañana. Hágalo en este momento. Si no hay espacio aquí al frente, usted puede doblar sus rodillas ahí donde usted está. Doble sus rodillas y acérquese al Señor y dígale: Señor, heme aquí. Ninguno de nosotros tiene capacidad para cumplirle a Dios ni para cambiar. Pero Él sí nos puede cambiar. Él puede perdonar nuestros pecados, porque fiel y justo es para perdonar nuestros pecados. Él puede perdonar nuestros pecados y nuestras maldades.
y nos puede dar el poder para cambiar, la capacidad de cambiar. Él la da. Todo lo hace el Señor. Solamente quiere nuestra buena voluntad. Solamente quiere el Señor que nosotros, hermanos, estemos dispuestos a cambiar. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Sabemos, Señor, que tu venida está cerca. Sabemos, Señor, que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Bendecimos, Señor, tu santo nombre, porque reconocemos que tú eres grande, Dios eterno, Dios justo. Sí, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Reconocemos tu mano, Señor, hoy. Bendecimos tu santo nombre. Te rogamos, Señor, que en esta mañana tu obra se haga en cada corazón. Sí, Señor, bendito seas. Sí, Padre. Ayuda a cada uno por nombre. Bendice a cada uno, Señor, de mis hermanos que se han acercado en esta mañana delante de tu presencia. Ayúdale, Señor, para que puedan, Señor, seguir tus pasos, para que puedan obedecer tus mandamientos, tu palabra santa. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. En Apocalipsis capítulo 15, me gustaría que abriéramos ahí. Apocalipsis capítulo 15, leamos del verso 1 en adelante. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Entonamos esta alabanza, hermanos. Grandes. Este es el cántico de Moisés y también el cántico de Cristo, dice, el cántico del Cordero. Y nosotros vamos a entonar esta alabanza al Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, y nosotros no creemos que Dios es duro, creemos que Dios es justo. Eso es todo. Amén. Vámonos de pie, hermanos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, sí, dígaselo, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Santo.
solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán, y te adorarán. Amén y amén. Y para nuestro Dios, hermanos, sea toda honra y toda gloria. Que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo vaya con ustedes. Estamos despedidos de nuestra reunión. Amén.